El Señor del Veneno. Hace ya muchos siglos en la Nueva España vivían dos caballeros españoles. Ambos residían en la Ciudad de México. Don Fermín Andueza, uno de los caballeros, era un hombre muy rico, tan rico como devoto. Cada mañana se levantaba antes de que saliera el sol y se dirigía a la catedral de la ciudad para asistir a misa. Siempre salía de su casa correctamente vestido de negro y envuelto en una majestuosa capa andaluza, también negra, pero forrada de seda roja. Al terminar la misa, don Fermín se detenía en el altar, donde se encontraba un hermoso Cristo, grande y sufrido. Al detenerse, depositaba en una bandeja una moneda de oro y procedía a besar los pies del Santo Cristo. Nunca faltaba a misa el devoto don Fermín. Siempre realizaba las mismas acciones después de la liturgia: dejar la moneda de oro para ayudar a los pobres y besar los pies ensangrentados del Cristo. El otro caballero se llamaba don Ismael Treviño. Era un hidalgo tan rico como don Fermín, pero tenía mala alma. Era envidioso y truculento. Nunca ayudaba a nadie que se encontrara en desgracia, ni amigos ni familiares. Su mezquinidad le destacaba, a la vez que su codicia y tacañería le hacían odioso. Le molestaba infinitamente que don Fermín dejara la tradicional moneda de oro para los pobres. No soportaba que nadie hiciera el bien, aunque no se tratara de su dinero. Envidiaba terriblemente a don Fermín, por el que sentía una creciente antipatía que ya llegaba al odio. A cualquiera que deseara oírlo, le hablaba mal del devoto y caritativo caballero. A don Fermín todo lo que le emprendía le salía bien. Tenía suerte. En cambio a Ismael todo le salía mal, y renegaba de su mala suerte todo el tiempo. Tanto odiaba a Ismael a Fermín que un mal día se deseó verlo muerto. Acudió con un hombre que era alquimista y le solicitó que le preparara un buen veneno. Mediante algunas monedas de oro, el alquimista le entregó al mal hombre un veneno azul, que se distribuía por todo el cuerpo pasados unos días de haber sido ingerido, y la persona moría sin dejar rastro. Inmediatamente don Ismael envió a uno de sus criados a la casa de don Fermín con un delicioso pastel impregnado del terrible veneno, diciendo que se lo enviaba el regidor del ayuntamiento. Agradecido por el obsequio, el buen hombre se desayunó el pastel acompañándolo de un sabroso chocolate. Enseguida se marchó a misa, siempre seguido por Ismael. Don Fermín realizó lo que todas las mañanas hacía. Escuchó misa, se acercó al Cristo de su devoción, dejó la consabida moneda de oro y besó los heridos pies. Enseguida, una mancha negra se extendió por todo el Cristo. Al ver lo que sucedía, don Fermín se asombró y asustó. Y don Ismael, que espiaba desde un rincón de la capilla, corrió a arrodillarse ante el caritativo caballero. Le confesó su delito y le pidió perdón a gritos destemplados. El Santo Cristo había absorbido el veneno que llevaba don Fermín en el cuerpo y se había puesto completamente negro. Ante su confesión y arrepentimiento, don Fermín perdonó a su agresor e impidió que se lo llevaran preso. El envenenador huyó para siempre de la Nueva España y jamás se le volvió a ver. El Cristo fue objeto de veneración por parte de los habitantes de la Ciudad de México, que le ponían muchas velas en su altar. Un mal día el Cristo se chamuscó completamente, pero fue sustituido por otro de color negro, para que siempre se recordara lo acontecido con el Señor del Veneno. La mano de la reja. Se cuenta que don Juan Núñez de Castro y su hija Leonor se establecieron en la antigua Valladolid. Su casa estaba sobre la calzada de Guadalupe. Con ellos venía Margarita de Estrada, la segunda esposa de don Juan, que de acuerdo con la tradición era una mujer ambiciosa y despilfarradora. La leyenda destaca la hermosura de Leonor, rubia, delgada y de ojos azules, aunque hace énfasis en que como una cenicienta no salía de la casa.
y se la pasaba haciendo las labores del hogar. Ni siquiera la dejaban asomarse por el balcón. En Semana Santa, un apuesto caballero español, don Manrique de la Serna, con un alto puesto en el virreinato, y que vino de visita a la ciudad, vio a Leonor y se enamoró a primera vista. A través de una carta acordaron una cita en la reja del sótano, donde la madrastra encerraba a Leonor para que nadie la viera. ¿Cómo podría verse a solas con su prometida? Él ideó un método para espantar a los curiosos. Pintó en el rostro de su criado una calavera e hizo que se paseara por la calzada como si se tratara de una aparición. Este truco no funcionó con doña Margarita, que los descubrió y, sin decir nada, cerró la puerta del sótano. Los novios, sin sospechar, acordaron los planes de la boda. Don Manrique regresaría a México y regresaría para pedir la mano de su enamorada. Solo que doña Leonor ya no podría salir de este sótano. Como el padre de la chica había salido unos días a visitar su hacienda, nadie notó la situación de encierro de la muchacha, quien, para no morir de hambre, sacaba la mano por una ventana del sótano que daba a la calle pidiendo un pedazo de pan a los caminantes, quienes se apiadaban, pero solo le dejaban alguna moneda. Cuando don Manrique regresó con una carta del mismísimo virrey a pedir la mano de Leonor, solo encontró al padre, quien, al no encontrar a la esposa ni a la hija, empezó a llamar a los criados para que le informaran. Notificados fueron al lugar donde permanecía cautiva doña Leonor, pero ya era demasiado tarde. La encontraron fallecida. Por este hecho tan lamentable todos fueron encarcelados. El prometido vistió con traje de novia a doña Leonor, que fue sepultada en el templo de San Diego. Con el tiempo, dice la leyenda, por las tardes en la casa donde se ve la reja del sótano, algunos paseantes vieron cómo asomaba una mano muy delgada y escucharon una voz que pedía un trozo de pan. El libro del cáliz. Un hombre maduro entrado en año, procedente de Europa, llegó a establecerse en Veracruz. Lo que llamó la atención es que llegó con varios baúles muy pesados. Su casa era modesta. Lo que llamaba la atención de los vecinos es que por las noches se escuchaban ruidos extraños, golpes, ruidos de sierra, que estaban clavando. Se empezaron a tejer historias, pero a los pocos días todo se aclaró. El hombre abrió una librería de viejo donde vendía, compraba e intercambiaba libros. Llamaba la atención lo antiguo de los volúmenes y lo perfecto de las ilustraciones. Cuando algún cliente le preguntaba sobre cuestiones personales o por el origen de los libros, el propietario se mostraba reservado y un poco hosco. Joaquín, un joven español, empezó a hacerse cliente frecuente del lugar, pues buscaba un libro religioso. Conocía ya todos los volúmenes del lugar e interrogaba al propietario, que se mantenía en su parca actitud, hasta que descubrió, en el fondo de un librero, un volumen que no había visto nunca, un poco polvoriento, con las portadas maltratadas y con la ilustración de un cáliz, la cual se le hizo muy rara y llamó poderosamente su atención. Cuando preguntó el precio, casi se va de espaldas, porque era estratosférico. Joaquín tomó el valor de llevarse el libro y regresarlo al día siguiente. Pudo hacerlo de manera muy sencilla, casi sin ninguna dificultad, porque el viejo no se dio cuenta. El único detalle es que el camino de regreso a su casa se le tornó muy pesado y se cansó muchísimo. En su casa miró varias veces la ilustración del cáliz, que estaba muy reluciente y por momentos se tornaba luminoso. Discrepaba con el resto de las páginas, que se volvían amarillentas y carcomidas. Estaba tan abstraído que hasta se olvidó de comer. Cuando se dio cuenta se sentía muy raro. Fue al baño, se miró al espejo y quedó horrorizado. Parecía haber envejecido por lo menos 30 años. Él ni siquiera tenía 20 años de edad. Tomó la determinación de regresar el libro a donde lo había tomado.
Al llegar a la librería, no sin cierta dificultad por los achaques de la edad que ahora tenía, encontró al dueño del local con una apariencia lozana, como si hubiera rejuvenecido 60 años, los mismos que él parecía haber acumulado. Joaquín intentó en vano cuestionar al dueño del local, pues conforme el tiempo pasaba, el dueño se volvía más joven y él más viejo. Cuando algún visitante entraba en la tienda, confundía a Joaquín con el propietario, pero si intentaba protestar, el librero les pedía que comprendieran a su padre, porque la demencia senil lo tenía trastornado. Cuando los clientes se fueron del local, el librero corrió a Joaquín de su negocio y le pidió no volver más. Incluso le recomendó no volver a tomar nada sin permiso. Luego tomó el libro del cáliz y lo dejó en un sitio escondido entre los libreros. Sabía que mientras existieran curiosos como Joaquín, su juventud estaba garantizada. De acuerdo con la leyenda, Joaquín murió pocos días después. No regresó a su hogar porque lo creían loco y su apariencia senil no coincidía con el muchacho que conocía la familia. Sus padres dieron aviso a las autoridades y se organizó la búsqueda, que naturalmente fue infructuosa. En cuanto al hombre de la librería, siguió con su negocio. Se dice que su pacto con el diablo consistía en que éste le devolvería la juventud a cambio de almas jóvenes y curiosas. La bruja de la leche. Se dice que era una mujer muy bella que llegó a la Nueva España para radicar aquí. Destacaba por su gran sonrisa y su trato cautivante. No había nadie que no sucumbiera a sus encantos. Los pobladores y los niños siempre hablaban bien de ella y de la forma en que los trataba. Lo curioso era que cuando se acercaba a algún niño, éste empezaba a gritar desesperadamente y no dejaba de hacerlo sino hasta que la dama se alejaba. A los pobladores les causaba extrañeza este hecho, pues los niños mayores de 3 años jugaban divertidos con la mujer. Lo que nadie sabía es que la mujer tenía un pacto con el diablo, que le había dado algunos poderes, entre ellos el de transformarse en una bola de fuego, pero también deshacerse de sus enemigos a través de prácticas de brujería, entre otros. El trato consistía en que se alimentaba de la sangre de los recién nacidos, de donde obtenía parte de su poder y juventud. Tiempo después de la llegada de la mujer empezaron a desaparecer los bebés durante la noche. Curiosamente, nadie más. Los temerosos pobladores empezaron a investigar y acudieron a una casa donde lloraba un niño, apenas a tiempo para ver cómo se alejaba una bola de fuego. Otros aseguraban que la bola de fuego tenía el rostro de la mujer, pero que no tenía pies. Los habitantes rodearon la casa de la mujer y no le permitieron salir en tanto se hacían las investigaciones de la Inquisición. La mujer se debilitaba dentro de su casa, pero pidió ayuda diabólica y después de ciertos hechizos, de las paredes brotaba leche para alimentarla, mientras que las vacas de la región dejaban de producirla. El temor crecía entre los vecinos, que sospechaban que cuando la bruja retomara sus fuerzas iba a escaparse. Finalmente los inquisidores determinaron su culpabilidad y se le condenó a ser quemada en la hoguera. Desde entonces, los habitantes suelen colgar tijeras en las puertas de las casas o en las ventanas para ahuyentar a la bruja de la leche. La mano pachona. La siguiente leyenda es una de las tantas versiones que existen acerca de la mano pachona, a la cual se le conoce también con otros nombres: la mano peluda, la mano del diablo y la mano negra. La versión que a continuación relatamos pertenece al folclore del estado de Puebla y ocurrió en el año de 1908. En la llamada calle de Merino existía una casa de empeño conocida como Casa Comercial de los Villa. Era una de tantas casas de empeño que había en la ciudad de Puebla por aquellos años, y aun cuando cobraban muy altos intereses, el gobierno de Porfirio Díaz les permitía con beneplácito, ya que le aportaban muy buenas ganancias, aprovechándose de la necesidad económica del pueblo.
El dueño de la casa comercial era gordo, grasoso, calvo y chaparro, pero lo que más llamaba la atención de su físico era que estaba muy peludo, tanto en el cuerpo como en los brazos y las piernas. Eran todos pelos negros e hirsutos. Se contaba que había hecho buen dinero administrando de forma ilícita un mercado de la ciudad, para luego dedicarse a ser prestamista. Tenía por esposa a una mujer flaca y gangosa, desagradable y bastante fea. Los habitantes de la ciudad de Puebla lo odiaban por usurero. Todo aquel que le empeñaba algo o le pedía dinero prestado acababa maldiciéndolo. A todas las personas les chocaba verle los dedos de las manos tan llenos de anillos de oro y piedras preciosas. Este mal hombre jamás fue capaz de llevar a cabo una buena acción, y menos aportar dinero para una obra benéfica. Era avaro hasta las cachas. Cuando alguien pasaba frente a su casa no dejaba de murmurar: «Ojalá algún día Dios te saque la mano». Adentro se encontraba Villa y su mujer muy satisfechos, contando las monedas que habían obtenido de esta forma, aprovechándose de la necesidad de los pobres. Cierto día, el prestamista pasó a mejor vida. Lo enterraron en el cementerio de San Francisco. Entonces sucedió que al dar las 11 de la noche, una mano negra y horrible trepaba por la barda del cementerio, con el fin de atrapar a los que pasaban por ahí. Cuando lograba coger a alguien, la horripilante mano peluda llegaba hasta la cara de su víctima y le sacaba los ojos para enseguida estrangularla. Después de haber cometido los horribles crímenes, la mano pachona regresaba a su cripta a meterse a su ataúd. El encargado de cuidar el cementerio por las noches aseguraba y juraba por la Santa Virgen que la mano ostentaba anillos de oro y piedras preciosas en sus asquerosos dedos peludos.